Bueno, muchachos. Y ahora sí ya voy a iniciar con lo bueno. Entonces, muchachos, por allá en el siglo XIX, un señor que se llamaba Charles Babbage diseñó una máquina a base de engranes que se llamaba la máquina analítica. Esa máquina permitía hacer cálculos a través de los posicionamientos de los engranes. Realmente, en ingeniería mecánica hay una materia que hacen un proyecto donde usted puede hacer una especie de máquina analítica pequeña. Realmente no es muy difícil, es simplemente que a través del número de ruedas, de cuántas veces ruedan unos engranes, usted puede hacer sumas y restas, no es muy difícil. ¿Sí? ¿Cuál? Fallaba. O sea, no era perfecto, pero sí podía hacer cálculos. ¿Cuál? Sí, le di grabar. Cosas que estoy atento. Yo te di que le fallaba, ¿no? A Charles Babbage sí, la máquina tenía errores, pero permitía hacer ciertos cálculos. Y allí pues voy a hacer un pequeño reconocimiento. Esa máquina fue programada por una señora que se llamaba, era condesa, o duquesa, bueno, era de la realeza, era de la noble, que se llamaba Ada Lovelace. De hecho, hay un día, el día del programador, que creen que es el día de nacimiento de Ada Lovelace. El día que se celebra el día del programador es la misma fecha de nacimiento de esta señora. ¿Por qué? Porque ella fue la primera programadora de la historia. ¿Ella qué programaba? Cómo ajustar los engranes de la máquina para poder hacer cierto cálculo. Y aquí hay un programa escrito por ella. ¿Sí? Pues no lo entiendo, pero pues. Entonces, muchachos, si ven aquí cómo ingresar la información a través de los engranes de la máquina. La posición de los engranes decía qué tipo de datos usted estaba ingresando, si está ingresando un 0. Haga de cuenta cuando ustedes se acuerdan de esos. ¿Ustedes alguna vez vieron esos marcadores que eran manuales? O sea, que usted podía mover 0, 1, 2, 3, 4. Relojes viejos. Sí, los relojes viejos que marcadores, relojes viejos. Que usted podía mover 1, 2, con uno, que usted movía unos engranes. Exactamente lo mismo. ¿Usted cómo puede ingresar un dato? A partir de mover unos engranes. Entonces, muchachos, no voy a explicarlo porque no lo entiendo, ¿cierto? Y no es el objetivo del curso, pero les presento el programa, uno de los tantos programas que escribió a la voz. Esto es para calcular los números de Bernoulli, de la distribución de Bernoulli. Eso lo ven en simulación computacional. Ahí les adelanto. Si eso la gente que en simulación computacional, ay, va a haber algo de con eso. Entonces, vale, muchachos, este fue el primer programa escrito y fue escrito por esta señora. ¿Sí? Entonces, si dicen que la programación es para hombres, no. Realmente las primeras programadoras fueron mujeres. Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes creen que programaban las máquinas o los radares? Programarlos. Un equipo de señoritas. ¿Sí? ¿Por qué los hombres qué creen que estaban haciendo? Estaban en la guerra. ¿Sí? Así funciona la cosa. Los hombres iban a la guerra y las mujeres quedaron en el sector textil y en el sector militar. Y en el sector militar, ¿qué hacía? Ayudaban a hacer los carros de combate y, adicional, eran las programadoras de las computadoras o los radares. ¿Sí? Entonces, ese fue el rol de la mujer en la Segunda Guerra Mundial principalmente. ¿Sí? Entonces, la programación podría decirse que es cosa de chicas. ¿Sí? Pero sabemos que pues actualmente no. ¿Sí? Entonces, ahí les doy el dato, muchachos. Bien, muchachos, después de eso, ¿cierto? Por allá a finales del siglo XIX, este señor Hermann Hollerith, yo no sé si era una persona muy desocupada porque es que él como que se dedicaba o tenía un fetiche con los conductores de tren, ¿cierto? Eso hubiera sido muy extraño porque se dedicaba a verlos. Entonces él se dio cuenta, ¿cierto? No, mentira, fue un científico importante. Molestar un poco. Él se dedicó a ver que de acuerdo a la posición, el tiquete, tú tienes un tiquete. Entonces, de acuerdo, el conductor de tren te hacía una perforación en el tiquete. Entonces, de acuerdo a la perforación que hacía el conductor, él podía saber si era de ese tren o te estaba pues estimando. Cuando tú entrabas, él te hace una perforación. Entonces, ¿qué pasa? Eso después se hace un chequeo. De efectivamente tú eres conductor de ese tren. Entonces, a partir de la posición, de la perforación en el papel, él podía darse cuenta si era de ese tren o no era de ese tren.
Entonces él se dio cuenta allí que se podía codificar información perforando tarjetas. ¿Dónde creen que usaron eso después? En la Segunda Guerra Mundial y bueno, hasta los años 60. La información se codificaba a través de tarjetas perforadas. Ya después de los años 60, mediados de los años 60, aparecieron los medios magnéticos. O sea, unas cintas que por ejemplo podían almacenar 50 kilobytes, ese tipo de cosas. ¿Sí? Bien, en la década de 1920, los cálculos numéricos están basados en los números decimales. Pero se dieron cuenta que para la lógica del computador era mejor representarla a través de lógica binaria. Inicialmente las máquinas están diseñadas con cálculo decimal, pero después se dieron cuenta que era mejor codificarla como un 0 o como un 1. ¿Por qué? Porque usted podía representar algo apagado como un 0 y algo encendido como un 1. Y con eso se quitaron de encima los engranes. ¿Sí? Las máquinas basadas en engranes. Ahora eran máquinas basadas en cosas que se encendían, que se apagaban. Ahí donde aparece el tubo al vacío, que es un transistor. ¿Sí? Aparecen los tubos al vacío. ¿Sí? Entonces, con ese cambio se pudieron utilizar esos transistores para representar la computación. ¿Qué ventaja tenía eso? Primero, que usted lo podía hacer. Usted solamente se preocupaba por programar, no por hacer correr todo. Y se quitaba esa imprecisión de los engranes de encima. Ya ahora era con aparatos que encendían y apagaban, que eran los transistores. ¿Sí? Ya en electrónica uno ve con más detalle eso. Los invito a la ingeniería o la tecnología si tienen tiempo. Y por allá, en 1943 se creó la primera computadora de propósito general. ¿Qué quiere decir? Que usted podía programar y hacer más de un cálculo pensado. Por ejemplo, las máquinas anteriores estaban, por ejemplo, pensadas para hacer una sola tarea. Por ejemplo, calcular x cuadrado, por ejemplo. O sea, era una máquina que solo servía para calcular x cuadrado. ¿Sí me siguen allí? Ya esta máquina usted podía programar lo que usted podía hacer, pero en esta máquina es estrictamente cálculos matemáticos. ¿Y qué ven ustedes en la foto? De nuevo mujeres programando. ¿Sí? Entonces la programación, de nuevo, ¿cierto? Hasta cierta década fue un ejercicio mayoritariamente ejercido por mujeres. ¿Sí? Si ustedes dijeron que era una profesión de machos, que no, realmente las pioneras fueron mujeres, la programación. ¿Sí? Ahí resaltó eso. ¿Sí? No hay, ahora, si usted se siente mal, pues no lo comente en la casa. Y este es uno de esos programas escrito por algunas de estas señoritas. ¿Qué hacían ellas? Ellas a través de unos interruptores ingresaban las instrucciones binarias. Entonces aquí aparecían, eran instrucciones de tamaño de 8 bits. Entonces usted ingresaba esas instrucciones pues para ejecutar cualquier cosa. Esto por ejemplo me acuerdo que era para calcular el factorial de un número. Creo que es lo que había leído. Entonces eso era lo que programaban esas señoritas. Era meter ceros y unos. Interesante, ¿no? ¿Qué tal que siguiéramos programando así a base de ceros y a unos? Pues este curso no existiría. Pero creo que sería como medio aburrido. Yo me he dedicado a otra cosa, la verdad. Bien, ya después de eso, muchachos, aparecen los primeros lenguajes de programación. También lo mismo. Miren esta operación. O sea, los primeros lenguajes de programación. ¿Un lenguaje de programación qué es? Un conjunto de expresiones, de reglas sintácticas y semánticas. Entonces, por ejemplo, queremos hacer esta operación, x3 es igual a x1 más y1 dividido x1 por y1. ¿Quiénes son x1, x2, x1, x3 y y1? Son registros. ¿Sí? Usted no puede ingresar la información así. La información de antemano está almacenada en un registro. ¿Sí? Eso está cargado ya de antemano. Uno no las puede ingresar, uno solo ingresa lo que hace. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Uno lo codifica como sentencias de 12 bytes. ¿Y cómo creen que esto se ingresa al final? O sea, aquí falta un pedazo. ¿Qué creen que pedazo falta? Convertirlos a ceros y a unos. En palabras de 12 bits. ¿Qué quiere decir palabras de 12 bits? Que usted ingresa 12 bits por... O sea, usted primero ingresa 12 bits, luego ingresa a la siguiente línea. Otros 12 bits, otros 12 bits, otros 12 bits, hasta que termine. ¿Sí? Eso es lo que hacían con las tarjetas perforadas después de los años... después de los años 50 y 60. ¿Qué hacían con la tarjeta perforada? Las perforaciones, ¿qué creen que eran? Y si no había nada, era cero.
Entonces, ¿usted qué hacía? Organizaba las 12, ¿cierto? Usted cogía la tarjetica. Entonces, la tarjetica era una grilla. En este caso, ¿de cuánto era la grilla? ¿Cuántas columnas debería tener la grilla? 12. Y donde había uno se hacía una perforación. Hay un profesor que me dio, ya está jubilado, que me dio clase en mis primeros semestres y me contaba que la tesis de él fueron 500 tarjetas perforadas. Eso eran las tesis. Ya está jubilado el profesor. Ya imaginarán de qué época es. Entonces su tesis, entonces pasa las tarjetas perforadas. Bueno, ¿y cómo revisan eso? Vaya y se pierda una tarjeta. Vaya y usted coloque una tarjeta en el orden que no es. ¿Qué pasa si usted la tarjeta número 150, usted no la coloca en su lugar? ¿Qué pasa ahí? Pues no va a funcionar. ¿Ah? ¿Cómo? Eso ya dependía de la máquina. Eran tarjetas de cartón normal, pero ya el grosor y eso depende de la máquina. Ya dependía de la máquina. O sea, cada una de estas máquinas tenía, o sea, por ejemplo el BINAC y el Univac 1 eran máquinas distintas que aceptaban distintos tamaños. Si no estoy mal, el BINAC aún era por interruptor y Univac aceptaba tarjetas perforadas. Eso ya depende, ya depende. Por allá, muchachos, en 1951 aparece el lenguaje A0, A1 y A2. ¿Y esa A les hace similar esa A? ¿Qué creen que es A? Lenguaje A. Aunque el lenguaje A es ALGOL, pero los lenguajes lo empezaron a codificar así: A, B, C, D. ¿Sí me siguen allí? Entonces, los primeros lenguajes de programación, en este caso A, para el caso del Univac. ¿Sí? Entonces, miren Univac, ¿cierto? Entonces, de nuevo, muchachos. Entonces, les voy a mostrar este enlace. ¿Sí? Yo les decía que les tenía material acá. Entonces, muchachos, acá está el ejemplo. Se carga. Entonces, este era el Univac. Igual el internet ha mejorado, lo rescato. Porque no es que el semestre pasado estaba imposible. Bueno, mientras carga, este era el famoso Univac. Supuestamente era un computador comercial. Para un computador comercial usted necesitaba toda una sala. De hecho, en la Universidad del Valle tenían si no estoy mal, un sótano del edificio de la biblioteca, si no estoy mal, era para las primeras máquinas que llegaron. Que llegaron pues allá a la sede de Meléndez. Entonces, muchachos, miren el Univac, es todo esto. ¿Qué tal? Todo eso ocupaba un computador. Bueno, por acá hay dos señores programando. Y bueno, acá y esta es la unidad, estas son las Nanity Tapes, ¿sí? Entonces, aparecieron las primeras unidades de cinta. Y miren, ¿qué decía aquí? ¿Qué decía aquí? Para programar esto, usted necesitaba codificar en palabras de 12 ¿qué? De 12 dígitos, que eran caracteres que eran ceros o unos, ¿sí? Y bueno, aquí explican la memoria y aquí explican cómo hacer el factorial. El factorial codificado es esto. Son las palabras de 12 bits. ¿Cuál? Eso es el programa. Eso es el lenguaje. ¿Sí? ¿Qué tal, muchachos? O sea, no me decís cómo se programa. No, ese es el programa. Usted lo escribía directamente así. La única diferencia es que usted podía colocar letras, ¿sí? Que indicaban posición en memoria o registros, ¿sí? Muchachos, ese es el lenguaje. ¿Que dónde está escrito? No, ese es el lenguaje. O sea, ese es un programa que calcula un factorial de un número que está almacenado en un registro para ejecutar, ¿sí? Entonces era como difícil ser programador en esa época, ¿no? Serían estar agradecidos que existen esos lenguajes, ¿sí? Eso es el programa para ejecutar, ¿sí? De hecho, en las páginas que les facilito, ustedes pueden... Aquí explican lo de las elecciones de Estados Unidos en 1952, que este computador se usó para el conteo de votos, si no estoy mal. ¿Sí? Mire, para los votos. Ahí le explica. Y, bueno. Y aquí está pues el video. Y acá les dejo el simulador. Es un simulador de Univac. Lo pueden instalar en Windows. Requiere el framework de .NET, pero eso ya en Windows 10 viene instalado por defecto. Entonces... Bueno, esta es la lucecita, la indicación. ¿Sí?
Y usted aquí mete, y esta es la salida. El teleprinter, o sea, eso salía en una, imprimía pues una información, y aquí está el programita. ¿Sí? Ese es el programa. Es lo mismo que está en la otra página. ¿Sí? Entonces pueden descargar eso y pues mirar cómo se programaba en los años 50 y 60. ¿Sí? Bonito, ¿no, muchachos? No sé, no, y es que realmente uno explicar eso yo creo que tocaba darle a cada estudiante un libro así, instrucciones. O sea, ¿cómo cargar un registro? ¿Cómo cargar un dato en tal registro? Está la instrucción, pues búsquenlo. ¿Y qué más podemos hacer? Eso era programación con libro. Bien, muchachos. Por allá en 1953 aparecieron uno de los primeros lenguajes que ya eran pues no pensados en ceros y unos, sino de alto nivel. Y ahí tienen el primero que se llama Fortran. Los profesores de vieja data lo aman. Estamos hablando de profesores con canas ya. ¿Sí? Entonces, ese es uno que calcula el área de un triángulo con la fórmula de Herón. No me acuerdo cuál era la fórmula de Herón, pero ahí está. ¿Sí? Después de esto, muchachos, aparecen lenguajes que están basados en paréntesis. Y este es el papá de quién? De Otto Racker, Lisp. Este es un lenguaje orientado a lógica de negocio. Este lenguaje, por eso, en las empresas que tienen mucha tradición, el core está escrito en COBOL, porque esto es un lenguaje orientado a la lógica de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy fácil pasar de la lógica de negocio a la implementación. Estos lenguajes que ustedes ven acá son meramente matemáticos. ¿Sí? O sea, son pensados para realización de cálculos matemáticos. COBOL está pensado para lógica de negocio. Los core de algunos bancos están escritos en COBOL. ¿Sí? De hecho, saber COBOL, usted se vuelve un bicho raro. ¿Por qué? Y un bicho raro y valioso. Porque resulta que esos cores son muy costosos de cambiar. ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué creen que hacen? Sencillamente buscan un ingeniero que mantenga eso. Y de hecho COBOL se sigue haciendo. COBOL en estos momentos, si no estoy mal, la última versión del año pasado. Pero el lenguaje apareció en 1959. ¿Qué hacen con cada versión del lenguaje? Le agregan librerías o corrigen errores, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, muchachos, ahí está COBOL. ¿Por qué COBOL fue tan utilizado? Porque está pensado en la lógica de ¿qué? De negocio. No está pensado en matemáticas. ¿Sí? No, el fuerte de él no es la matemática. ¿Sí, no? Fortran está pensado para cálculos matemáticos. De hecho, algunos simuladores, sobre todo en redes, a veces ustedes lo encuentran hecho en Fortran, porque Fortran es muy potente para cálculos matemáticos. Sí, claro. Sí. Sí, es que Fortran, de hecho, cuando usted habla con profesores, ingenieros, no menos de los años 80, profesores ya, por ejemplo, el de métodos podría cuadrar allí que si el programa posiblemente use Fortran, ¿sí? No sé si el de métodos de acá. Yo conocí a varios profesores en Cali de matemáticas que ellos utilizaban Fortran para programar. ¿Por qué? Porque primero eso fue lo que le enseñaron y segundo, porque el lenguaje es muy potente para hacer simulaciones, muy potente y está optimizado para eso. COBOL no, COBOL está pensado en lógica de negocios, como un Java de su época, por así decirlo, ¿sí? Bien, muchachos, después de eso aparece Algol. Algol. Algol tiene una diferencia marcada con los lenguajes matemáticos. Dice lenguaje algorítmico. ¿En qué creen que está pensado? En algoritmos. ¿Sí? Es un lenguaje donde usted puede implementar algoritmos fácilmente. Ordenar un arreglo, lo más básico, puede implementar algoritmos. Y por eso, de esta línea de Algol, nacen la mayoría de lenguajes que usamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están pensados para implementar algoritmos. Algoritmos de ordenamiento, algoritmos de tal cosa, algoritmos de búsqueda, bla, 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 bla. ¿Sí? Está muy pensado y este es el lenguaje mamá de C++. O sea, es como la abuela, ¿sí? Pero la abuela por allá perdida. Es esa abuela que usted nunca visita, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, muchachos, esto, si no estoy mal, esperen, yo veo esto que hace. Esto encuentra el máximo en una regla, ¿sí? Si no estoy mal, encuentra el máximo en una regla. Sí, esto encuentra el máximo en una regla, por la comparación. Bien, muchachos, APL, ¿cierto? Les voy a mostrar acá, es un lenguaje interpretado, ¿sí? Es un lenguaje también pensado matemático, ya les voy a mostrar mientras carga, porque el internet está extrañamente bueno. Bueno, mientras carga, tenemos también Simula, ¿cierto? Que es un lenguaje que maneja sobre todo, simula y permite manejar cadenas de caracteres fácilmente. ¿Sí? Aquí está. Este, por ejemplo, ejecuta un... ¿Qué creen que hace? Ahí está claro lo que hace. Imprime en pantalla Hello World. Lo básico, yo busqué los ejemplos básicos y no me compliqué. ¿Sí? Entonces, muchachos, aquí vamos a ver si cargó este. Entonces, muchachos, por ejemplo, 2 más 2, 4. Entonces, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, miren esta función que creen que calcula el promedio. Miren cómo lo hace. Sume y divida por qué. Por el tamaño. ¿Sí lo ven? Entonces, por ejemplo, ya diseñé esa función y voy a hacer... es que no, si alcanzan a ver porque no es muy bueno. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Miren que diseñé una función. Bueno, le di varios ejemplos. ¿Qué ven ahí? Programé una función que coge los elementos del arreglo y ¿qué hace? Lo suma y luego lo divide por numeral W, que significa el tamaño. Por ejemplo, numeral 1, 2, 3, 4. Bueno, dice invalid token. Esto throws hello world. Por ejemplo, ¿qué vemos? Vamos a ver qué vamos a ver aquí. ¿Qué creen que hace eso? Hace un conteo de las cadenas. ¿Cero? ¿Cuántas M's hay? ¿Cuántas sí? 4. 4. Y esto hace un conteo. ¿Sí? Entonces, este es un lenguaje de programación, ¿cierto? Pues está pensado principalmente para cosas matemáticas. ¿Sí? Entonces, este es APL, ¿cierto? Ya estamos evolucionando, estamos como por los años 60. Miren este, CPL, que está basado en Algol, ¿cierto? Y simplifica la creación de programas en computación científica. O sea, coge Algol y le simplifica la sintaxis. Y hay una variante que se llama BCPL. ¿Qué creen que, cómo lo llamaron después? Se llama B grande CPL. Hay una variante de este lenguaje que se llama B grande CPL. Lenguaje B. Está el lenguaje A, Algol. Lenguaje B, BCPL, que es una variante de este CPL. ¿Sí? Está Basic. Resulta que los lenguajes de IBM, ¿cierto? El core de IBM, cuando se lanzó, antes de que Microsoft pusiera su software, estaban basados en Basic. Fue un lenguaje de programación que fue creado para los equipos IBM. Hay otro lenguaje que se llama PL1, ¿cierto? Este lenguaje PL1 simplifica la sintaxis. ¿Este es más entendible o no? ¿Qué dice aquí? Declare esta variable. ¿Qué tipo? Un char. E inicialícela. ¿Qué coloco dentro de ella? Hola mundo. Y luego ¿qué hago? Put, ponga en pantalla y ponga mi string. ¿Sí? Es mucho más sencillo, ¿no? BCPL es el que les decía. Algol 68 y Logo. ¿Han escuchado de Logo? Logo fue mi primer lenguaje de programación que usé en quinto de primaria. ¿Sí? Sí, en quinto de primaria el profesor de informática nos enseñó Logo. ¿Sí? O sea, además de usar Word, Excel y esas cosas aburridas, nos enseñó Logo. ¿En qué consiste Logo, muchachos? Logo es muy bonito.
Y Logo sirve para aprender a programar. ¿Por qué menciono Logo? Porque es el primer lenguaje de programación pensado en aprender a programar. ¿Qué pasa? Es una tortuguita, ¿sí? Entonces, y usted tiene una cuadrícula. ¿Qué pasa con esa tortuguita? Yo a la tortuguita le mando órdenes. Entonces, por ejemplo, forward, FD, avance 50. ¿Qué ven ahí? RT 20, gire 20 grados, o sea, right, o sea, gire a la derecha 20 grados. Luego FD 20. Luego RT, tampoco exageren, 100. Y luego FD 200. Con eso es que uno aprende a programar, ¿sí? Pero esto no solo tiene que FD, RT, tiene loops y tiene condicionales. Este lenguaje de programación no sirve ni para matemáticas, ni para negocios, nada de eso. Sirve es para aprender a programar, ¿sí? Y está orientado para niños y jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que a mucha gente le hubiera gustado mejor encontrarse esto en fundamentos de programación que una vez decirles, no, es que es notación prefija, bla, 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 que es lo que voy a hacer mañana, ¿sí? Decirles, muchachos, es que la notación prefija, ni conocen la infija. Entonces, bien, muchachos, y aquí hay programitas. Por ejemplo, cómo hacer un square. Mírenlo acá, vamos a ejecutar este programa. Entonces uno puede hacer aquí de todo, ¿sí? Entonces, yo ese programa, yo lo usé cuando estaba en quinto de primaria, y fue mi primera experiencia con lenguajes de programación, ¿sí? No sé si alguna vez se cruzaron en su vida con Logo. De hecho, era chistoso porque era un Windows 3.11, no me acuerdo muy bien, y Logo cubría eso, era como un Mario Bros, o sea, tenía como la interfaz de Mario Bros Logo, y usted veía la tortuguita allí, entonces el chiste era dibujar cosas con la tortuguita, y usted ahí aprende a programar, dibujando cositas con la tortuguita, nos ponían a dibujar círculos y cosas así, pero usted aquí puede hacer prácticamente lo que quiera. ¿Y para qué sirve este lenguaje? No sirve ni para lógica de negocio, no sirve nada para eso, pero tiene una utilidad muy importante, que es el aprendizaje de la programación, ¿sí? Es el primer lenguaje que fue pensado para eso. Doctor Esquina estará pensado para aprendizaje de programación. Eso es debatible, ¿sí? Realmente es debatible, ¿sí? De hecho, hay un lenguaje más moderno que se llama Scratch, ¿lo han escuchado? Que es un lenguaje gráfico. Está pensado para aprender a programar. Pero pues, la gente que en ese tiempo utilizaba era Logo, ¿sí? Fue creado para eso. Bien, muchachos. C, que fue creado por Dennis Ritchie y la primera versión comercial fue entre los dos. En la primera versión que existió de C solo fue hecha por Dennis Ritchie y la versión comercial, la primera versión comercial de C++, pues fue hecho por ambos, ¿sí? Y miren, ¿en qué está basado? En Algol, BSPL, lenguaje A y lenguaje B. Si de una vez se preguntaron por qué se llama lenguaje C, la respuesta es porque existió un lenguaje A y existió un lenguaje B, ¿sí? A, B y hasta C. ¿Que hay lenguaje D? Sí, hay lenguaje D, pero pues C es el más extendido. ¿Por qué? Porque los kernels de los sistemas operativos más comunes están escritos en alguna variante de ese lenguaje. El kernel de Linux en GNU-C y el kernel de Windows en Microsoft C, ¿sí? Microsoft tiene su variante de C, pero están inspiradas en eso. Bien, muchachos, entonces ahí les explico el origen de C++, ¿sí? De C. Luego viene Pascal. Pascal, ¿qué característica tiene? Pascal es estáticamente y fuertemente tipado, ¿sí? Hay una cosa con C. C es estrictamente tipado. Bueno, Pascal, bueno, no hay más que decir. Y Smalltalk, que es el que les quería mostrar, es de tipado dinámico. Es el primer lenguaje de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir? Que usted no tiene que darle el tipo a la variable. Usted puede decir A igual a 8. ¿Y cómo la toma? Como un entero. Usted puede decir A igual a Pepe. ¿Cómo la toma? Como una cadena de texto. ¿Qué pasa en C y en Pascal? Que usted tiene que decirle de antemano qué. El tipo que es. Entonces les voy a mostrar un código en Smalltalk. Smalltalk, que es este de
Smalltalk. Vamos a ver qué hace este señor. Entonces, muchachos, ¿qué creen que hace este código? No, esto no lo puedo cancelar. Entonces, ¿qué creen que hace? Entonces, hello world, ¿qué creen que hace? Luego, la lógica de esto es rara, porque es que usted le dice como los datos y después le dice qué quiere hacer con ellos. Y hay una cosa, hay bloques de código y hay sentencias de código. Los bloques de código se terminan con signo de admiración. ¿Sí? ¿Qué es un bloque de código? Hágame todo lo que está ahí junto. Y el punto es, hágamelo en secuencia. De hecho, yo podría colocar aquí un signo de admiración si quisiera hacer otra cosa distinta. Si no lo hago, me da problemas de alcance y ligadura de variables. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿esto cómo se ejecuta? Hay un compilador que se llama GST. Creo que es GST, ¿cierto? Ejemplo, Smalltalk. Entonces, miren lo que hace eso. Hello world, ¿y qué hace aquí con este? Desde 1 hasta 20, ¿qué hace? Para cada valor, imprímalo. Y esto es un operador muy interesante, es un operador concurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que se hacen al tiempo. Eso cuando usted ve una barra parada, que no sea doble porque eso es un OR. Cuando usted ve una barra parada en un lenguaje, eso es un operador concurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que se hacen al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué tal? Y bueno, yo aquí creo un nuevo array. Y este lenguaje tiene una cosa muy interesante, que uno puede inicializar las cosas nulas. O sea, usted no, hay lenguajes de programación, los lenguajes que no conocemos no permiten hacer eso. ¿O sí? Java, ¿qué hace? Le da un valor por defecto que siempre es 0. ¿Qué hace C++? Le pone lo que encuentra. ¿Sí? La famosa basura en memoria. ¿Ustedes acuerdan que los arrays hay que inicializarlos por qué? Porque ahí no cogía basura. ¿Sí? Aunque lo interesante de C++ es que si usted es bien hackercito, usted puede acceder a ciertas áreas de memoria y sacar información a través de sus métodos. ¿Sí? Aunque pues se supone que el sistema operativo protege las áreas de memoria, pero Windows tiene huecos y Linux tiene huecos. ¿Sí? Entonces, muchachos, miren esto. ¿Y qué hice aquí? Imprímame, créeme el array. Punto. Luego, ¿qué hace? Imprímame el array. ¿Y luego qué hace? X en la posición 1, ¿qué me hace? Imprímalo. ¿Y luego qué hace? X en la posición 1, ¿qué hago? Ponga 99 y luego imprima X en la posición 1. Esa es la sintaxis del Smalltalk. ¿Sí? Entonces, bueno, y el tipado dinámico, ¿por qué? Porque es muy interesante el tema de tipado dinámico. Porque el programador deja de preocuparse por darle los tipos a las variables. Cada vez se trata que el programador se relaje más. Imagínense, ya en los años 70 no se podía relajar alguito. Bueno, viene Prolog, que es un lenguaje orientado a lógica. ¿Lo han visto alguna vez? Eso lo han haber usado, eso lo usan ahí en ese curso de inteligencia artificial, lo usan. Entonces, muchachos, este es sobre el Prolog, ¿qué tiene? Ya les voy a mostrar. Este es el de Prolog. Entonces, él tiene algo que se llama una base del conocimiento. La base del conocimiento son las reglas que existen. Cuando ustedes vieron matemáticas discretas 1, ustedes tenían unas predicados, eso tenía un nombre, pero bueno, tenían unos predicados. Eso se considera cierto, ¿sí? Luego usted trata de demostrar mediante alguna regla que es falso. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Esto se asume como cierto. Pedro, ¿qué es Juan de Pedro? ¿Qué es Juan de Carlos? ¿Y qué es Pedro de María? Sí. También son amigos, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a cargar esa base del conocimiento. Para cargar, perdón, se carga directamente, prolog.pl. Entonces yo puedo hacer consultas, por ejemplo, ¿es amigo Juan de Pedro? ¿Qué responderme? Oh, sí, son amigos. ¿Quiénes son los amigos de Pedro?
Pues Juan. Con mayúscula uno puede buscar. Si esto sirve para hacer demostraciones lógicas. De hecho, si discretas uno estuvieran mis garras, ¿cierto? Pues yo les ponía un proyecto en eso. ¿Sí? Pero como por el momento no está en mis garras, entonces por ahora lo muestro acá nomás. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los amigos de Juan? Pedro y Carlos. María, miren esto chistoso. María es amiga de Pedro. No, o sea, para que sea direccional tiene que ser, o sea, eso es el sentimiento de que Pedro considera a María su amigo, su amiga, pero María no considera a Pedro su amigo. Eso es muy cruel. Por ejemplo, Juan, ¿sí? Miren el pobre Juan. ¿Quiénes consideran a Juan como su amigo? Nadie. O sea, Juan es una de las personas que piensa que tiene amigos, pero realmente no. Porque miren, ¿a quiénes Juan considera sus amigos? A Pedro y a Carlos, pero ellos no lo consideran su amigo. Recuerden que los predicados son así, ¿sí? Entonces, muchachos, con este prólogo uno puede hacer demostraciones. Es un lenguaje matemático muy poderoso y que se utiliza en los motores de inferencia lógica, que es una técnica de inteligencia artificial. Mayores detalles en el curso de al lado, ¿sí? Bien, muchachos. ML es un lenguaje meramente funcional. No hay mucho que decir de él, que es un metalenguaje, pues es un lenguaje funcional. Luego por acá viene Scheme. Scheme fue creado ¿en qué año? 75. Pero vino a popularizar en los años 90. ¿Sí? SQL en 1978 es el paradigma relacional. Cuando les vean bases de datos les van a mostrar el manifiesto. Ese manifiesto es 1972. Nosotros estamos trabajando con un manifiesto de los años 70. ¿Cuáles son el problema ahorita con SQL y las bases de datos relacionales? Como los datos son tan grandes ahora, no es la mejor forma de manejarlos. C++, que viene de 1983. Lisp, 1984. Airflow, Erlang, PER, TCL a finales de los 90. Hay un ejemplo en Erlang que les voy a mostrar. Ya casi les doy el descanso, tranquilos. RL, aquí está. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con eso? Erlang es un lenguaje concurrente, es puramente concurrente. Es un lenguaje que en estos momentos es muy popular. ¿Por qué? Porque ese lenguaje de programación es muy utilizado en los sistemas cloud, que es un lenguaje muy pensado en los streams de datos y en la concurrencia de la información. Pero bueno, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a crear dos puertos. Mírenlo aquí. Un diálogo. Un diálogo sucede entre docentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a enviarle a diálogo hola y la posición 5. ¿Sí lo ven acá? Al método diálogo le voy a enviar dos argumentos. Hola, que es la entrada, y el contador, que es 5. Y miren acá, le voy a enviar adiós y el contador 4. Vamos a ver qué pasa. Miren aquí, y miren lo interesante. Yo le envío hola y 5. ¿Cuántas veces va a imprimir hola? Miren acá, sí. Porque cuando contador sea valor 0, ¿qué pasa? Miren cómo se escribe la concurrencia aquí. ¿En alguna parte vieron un if? No. Sencillamente yo condicioné. Miren cómo se condicionó acá. Que cuando contador valga 0, ¿qué hace? Pare. ¿Sí vieron aquí la concurrencia? No es algo usual, es una forma distinta de programar. ¿Por qué? Porque usted cuando tiene flujos de datos, usted no sabe a qué horas van a terminar. ¿Sí? Usted está enviando un stream de información. ¿Usted tiene idea a qué horas termina eso? La respuesta es, no lo sé. ¿Sí? Solamente sucede cuando me dan una señal de que terminó. Eso se hace a través del contador. Entonces aquí se hace 5 veces. Imprímame 5 veces.
Y ahora luego imprime a Dios, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces le imprime? 4 veces. Entonces, RL es este. Entonces vamos a ejecutarlo. Para cargarlo, le voy a cargar ejemplo FLP. Y luego, ¿qué voy a hacer? Ejemplo FLP, los puntos, inicial. Y observen algo interesante. Ah, perdón, falta el punto. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién me puede explicar qué carajos pasó aquí? Es un lenguaje puramente concurrente, no es secuencial. Las cosas se ejecutan y se van mandando a ellos inmediatamente. ¿Alguien creó un hilo? La respuesta es no, el lenguaje funciona así. Pero es que este lenguaje se prefiere en los entornos cloud. Y este lenguaje es un buen negocio aprenderlo. No es fácil, pero es un buen negocio. Tengo un compañero que sabe Erlang y está ganando como 4 veces lo que yo gano, entonces está bien, ¿sí? Entonces, ahí está, muchachos. Aprender Erlang en estos momentos es buen negocio. ¿Por qué? Porque las cosas ahora apuntan hacia la nube. Y la programación de ese tipo de sistemas, cuando usted está en una empresa que da soporte a ese tipo de cosas, esto es uno de los lenguajes que se utiliza, igual que Haskell, pero Haskell tiene un funcionamiento similar. ¿Qué cosas vimos aquí? Lo primero es que la concurrencia es manejada por los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no sabe a qué hora va a terminar. Entonces, ¿usted cómo termina algo concurrente? A través de alguna señal. ¿Y la señal quién se la da? Los mismos datos. O sea que no existe ni un if, ni existe un y el llamado recursivo supuestamente, aquí muchachos, el llamado recursivo en programación, con lo que ustedes saben acá del llamado recursivo, eso debería ser infinito, ¿no? No es que vaya por los dos caminos, sino que está condicionado por defecto. O sea, aquí está condicionado. Si yo no coloco esto, ¿qué pasa? Se llama infinitamente. O sea, la ejecución del programa está condicionada por los datos. Eso es algo que uno no programa de esa manera. Ustedes programan de acuerdo a la lógica secuencial, que es lo que uno normalmente hace. Y miren acá, adicional a eso, no hay un flujo secuencial. Usted manda las instrucciones y ya se ejecutan de forma concurrente, ¿sí? No hay una instrucción primera ni una segunda, que es lo que quiero que vean acá. ¿Sí lo ven? O sea, eso se ejecuta como se le da la gana, ¿sí? Entonces, eso es algo. ¿Alguien creó un hilo? La respuesta es no, nadie creó un hilo, ¿sí? Sino que el lenguaje es así. Es una forma distinta de programar. Y eso es lo que quiero que abran los ojos aquí. No se vuelvan PHPeros solamente, ¿sí? PHP da de comer, pero hay cosas que dan más de comer. Es como, por ejemplo, usted tiene su tinieblo número 1, tinieblo número 2 y tinieblo número 3. Pues utilice un criterio para seleccionar el mejor tinieblo, ¿sí? O tinieblo, ¿sí? Eso es como lo que les puedo decir al respecto, ¿sí? Ahora, si usted decidió ir solo, pues puede escoger el mejor gato, ¿sí? Bien, muchachos, ya casi acabo. Haskell es muy similar, pero Haskell pues tiene, bueno, está Python, Lua, Delphi, JavaScript, PHP, Dribble, Visual Basic, bueno, Mozart. Y tenemos otros como Chichar, .NET, Scala. Scala es un lenguaje muy bonito porque es un lenguaje multiparadigma. Es un lenguaje que incluye muchos paradigmas. Es un lenguaje que también serviría para un programa educativo. Factor, bueno, y otros a partir del año 2000, ¿sí? Y JavaScript chistoso, porque JavaScript funciona bien gracias a los frameworks. Pero JavaScript en sí mismo, vamos a darnos cuenta en este curso que JavaScript es un dolor de cabeza. Que usted tiene que tener claras las cosas, sobre todo de tipamiento. JavaScript es perverso en tipamiento, porque te puede hacer inducir a errores. Cuando usted, por ejemplo, hace comparaciones, JavaScript te puede mandar a hacer errores de programación, que no son tu culpa. Bueno, que son tu culpa y a la vez no son tu culpa. ¿Por qué no son tu culpa? Porque tú estás programando de acuerdo a tu lógica y debería funcionar. En otro lenguaje funciona, pero en JavaScript no, porque el tipado es dinámico y muchas veces uno no puede predecir lo que hacen los tipados, ¿sí? Es de tipado débil. Entonces es tu culpa por no saber qué hace ese tipo de tipados, qué hace ese tipo de cosas. Ya vamos a ver que JavaScript hace unas cosas, si uno no entiende bien, hace unas cosas increíbles, ¿sí? Yo les voy a mostrar luego. Y bueno, y .NET, que es de Microsoft, bueno, bla, bla, todos ellos. Bien, muchachos, entonces tomen unos 15 minutos, nos vemos a las 45.